Vamos a ver ahora la teoría de conceptos. Eh, la teoría de conceptos es una teoría revolucionaria que logra una unión entre existencia y conciencia. Es la descripción explícita de cómo formar conceptos acertadamente y a la vez evitar errores cognitivos o errores de evasión. En una palabra, esta teoría epistemológicamente hablando es tan grande como lo es Newton es para la física. Esta teoría de conceptos es una teoría hecha por Ayn Rand y sugiero que se revise la epistemología objetivista de dicho autor. Brevemente la voy a explicar. Cuando hablamos de similitud, decimos que es una relación entre dos o más existentes que poseen la misma característica, pero en diferente medida o grado. Es decir, tienen la misma cualidad, pero distinta cantidad. Al formar conceptos de primer nivel, como perro o gato, es decir, los que se pueden señalar con la mano, esto se basa en aislar mentalmente dos o más existentes basándose en su característica o características distintivas y retener esta característica y omitir sus medidas particulares, de acuerdo con el principio de que estas medidas deben existir en alguna cantidad, pero pueden existir en cualquier cantidad. Es decir, se busca una cualidad que sea medible. Por ejemplo, al tomar el concepto de mesa, después de mirar varios referentes, es decir, múltiples mesas, y contrastarlo con otros referentes como sillas, uno se da cuenta de que la característica distintiva de esta mesa es su forma. Es decir, que es plana, nivelada, que tiene soportes, pero omite todas las medidas particulares de esta forma. Y no solo las medidas de la forma, pero también medidas de otras características, como el material, el color, el peso, la forma geométrica, etc. Y cada vez que uno se topa con una estructura similar que sea nivelada, plana, con soportes, lo llamaremos mesa, ya sea en el pasado, hoy o en el futuro. Es decir, la formación de un concepto es lo que es en el álgebra el convertir un infinito número de referentes en una letra. Es decir, por ejemplo, que yo decida que todos los números primos sean la letra A, pero solo los números primos y ningún otro. La idea es que la formación de un concepto es objetivo solo y cuando tenga esta relación con la realidad. Un concepto vacío y por ende falso sería el cual donde no existen referentes en la realidad, como por ejemplo unicornios, dragones o el concepto de Dios. El segundo punto es que para ser válido el concepto, su definición tiene que ser por características distintivas y fundamentales. Es decir, una característica esencial que sea capaz de explicar todas o gran parte de otras características superficiales y que a su vez sea capaz de separar a este grupo de referentes de otros grupos que pertenezcan al mismo nivel. Por ejemplo, yo todavía me acuerdo que cuando hacía prácticas en el hospital psiquiátrico, un paciente entró a la clase a dar una charla de cómo Jesús con su aura lo rodeaba, cómo una mujer durante el acto sexual lo rodeaba con sus piernas y al fumar el humo lo rodeaba. Por lo tanto, él decidió que era uno solo y vivía de esa filosofía. Aquí este paciente estaba formando un nuevo concepto con referentes basados en características no fundamentales, lo cual es inválido.
Cosa rara, leí este ejemplo descrito por el doctor Peikoff. No sé si él también tuvo casos de personas que hacían esta conceptualización inválida. Pero el punto se mantiene. Muchas personas cometen este error de formar conceptos con características superficiales. Esta característica distintiva es a su vez contextual a la evidencia y al conocimiento que se tenga en un determinado tiempo. Por ejemplo, si un niño al ver a sus padres define a hombre como el ser que camina en dos piernas, pero un año después se da cuenta que hay pájaros que también lo hacen, cambia su definición para incluir solo a los referentes hombres dentro de este concepto. Y después de ver un vasto número de referentes y al crecer el niño, concluye que la característica distintiva y fundamental que diferencia al hombre de otros seres, de otros animales, es el raciocinio. Por lo tanto, define al hombre como el animal racional. Es decir, una definición debe incluir solo los referentes adecuados en un concepto, pero debe excluir a otros. En el caso del hombre, debe excluir a otros animales. También vemos que un concepto no es subjetivo, todo lo contrario, es objetivo porque parte de la observación de referentes. Lo que no es inmutable. Significa que mientras más información de los referentes es obtenido y más entes son estudiados, el concepto o la definición del concepto puede cambiar con el cambio de la evidencia. Es decir, un concepto es contextualmente absoluto. Es decir, el niño con su definición de hombre que camina en dos piernas es correcta dentro del concepto, del contexto del niño, dentro de esa evidencia. Es decir, depende la definición de la evidencia que se tenga, pero no es inmutable, ya que con el tiempo la evidencia puede crecer, puede cambiar, y por ende la definición lo debe hacer. Una definición de un concepto no es cualquier cosa que se me ocurra. Es dependiente del estudio de los referentes y del contexto que esté disponible en ese momento. A la vez, la definición de un concepto debe poner los límites de cuáles son los referentes que deben estar incluidos. Es decir, no debe ser muy amplia o muy estrecha. Muy amplia significa que hay otros referentes que no deben estar, como el caso de decir que el hombre es el animal de dos piernas, o muy estrechas, donde existen referentes que sí deberían estar dentro de ese concepto. Por ejemplo, como dijimos, el decir que la definición de pájaro es el animal que puede volar, esta definición es estrecha porque deja fuera avestruces. O decir que el capitalismo es el sistema social basado en la avaricia y la acumulación de dinero por unos pocos quitándolo de otros, es errónea y muy amplia. Y la razón es esta. Primero, es errónea, ya que en un mercado libre nadie obliga a nada y nadie tiene el deber de crear trabajo para otros y pagarles a sus empleados lo que ellos quieran. Y segundo, sistemas socialistas también tienen acumulación de capital por unos pocos, por los que están en la cúpula. Y por lo tanto, es una definición muy amplia el decir esto del capitalismo. Si nos regimos por definiciones esenciales, por características distintivas que separen el capitalismo de cualquier otro régimen, sería que el capitalismo es el único sistema socioeconómico basado en el respeto de los derechos individuales, donde cada individuo, por acción voluntaria, intercambia bienes. Es verdad que individuos más productores que otros son capaces de acumular una gran cantidad de dinero. Ahora, en esta definición estamos asumiendo que hay una división total entre gobierno y economía, donde solo avanza un hombre por mérito y por esfuerzo, mas no por fuerza,
como es la ayuda gubernamental a ciertos grupos económicos. Es decir, el gobierno es un agente de fuerza y quien lo usa está siendo anticapitalista. Es decir, un sistema capitalista puro, laissez-faire, nunca ha existido. Un concepto no es la definición. Es decir, un hombre no es un animal racional. Un hombre es mucho más. Un hombre tiene corazón, riñones, músculos, huesos, ojos, etc. Una definición tiene el argumento implícito y sería algo así. Después de revisar todas las características de los referentes y contrastarla con otros referentes que son distintos, pero que están dentro del mismo nivel, he llegado yo a la conclusión de que la característica distintiva, fundamental, que me permite unificar todos estos referentes en una unidad mental que las represente, es esta. Y todo lo que tenga esta definición en el pasado, presente y futuro, lo llamaré igual. Es decir, cuando uno crea una definición, uno se basa en todo el conocimiento acumulado hasta ese tiempo. Es decir, un concepto es una unidad mental que representa un universo abierto de referentes. Un concepto, por ende, no es su definición, es los referentes que representan la realidad. Ahora, abstracciones más avanzadas que las de este primer nivel, como perro y gato, y más avanzadas significa que son abstracciones de abstracciones, como el concepto de amistad, se las puede tratar similarmente con esta teoría. Cuando los conceptos son integraciones dentro de un concepto mucho más amplio, estos primeros conceptos son tratados como unidades concretas. Obviamente son unidades mentales, pero como si fueran un concreto singular mental. Es decir, cuando varios conceptos son integrados dentro de uno mucho más amplio, el nuevo concepto retiene todas las características de sus unidades, sean estas parte de su definición o no, sean características distintivas o no, y sus características distintivas son consideradas como medidas omitidas, y se busca una nueva característica en común que se convertirá en la característica distintiva del nuevo concepto. Por ejemplo, miremos el concepto de organismo. Este concepto incluye todos los animales, incluido todos los hombres, y microorganismos. Después de revisar todos los referentes con las características distintivas de cada concepto, por ejemplo, después de revisar las características distintivas de los perros, de los gatos, de los pájaros, de los hombres, de las plantas, de las bacterias, todas estas características son tomadas como medidas omitidas y una nueva característica o característica distintiva forma parte de la definición del concepto más amplio, organismo. Y este concepto lo podemos definir como el ente capaz de generar energía y acción interna para crecer y reproducirse. Esta definición incluye a todos estos referentes, pero a la vez excluye referentes inanimados como rocas. Es decir, la función de una definición es poner los límites de qué referentes entran y cuáles no en un concepto. Pero un concepto son los referentes con todas sus características distintivas o no, explícitas o no, que se sepan en ese momento o no.